Hoy vamos a hacer una masa de pizza y tenemos agua, harina, levadura, azúcar y sal. Lo primero que haremos será mezclar el agua templada con la levadura. Para ello la abriremos y en pequeños trocitos la iremos desmenuzando. Yo utilizo un bloque completo. Mientras la levadura se mezcla con el agua, empezaremos a verter un poco de sal y un poco de azúcar. Y por último, la harina. Empezaremos con la harina. No tengo una medida específica para la harina y dependerá en tanto del agua que hayamos agregado a la levadura. Sí es recomendable usar siempre la misma medida y así nos pasaría de harina. Una vez terminado, empezaremos a verter de golpe y completo todo el agua. Si quedaran restos, pues lo agregaríamos después. Una vez se mezcle todo, empezaremos a añadir más harina y veremos qué cantidad de harina será la que soporta la masa que estamos haciendo actualmente. Como comento, empezaremos a añadir harina. Aumentamos la velocidad. ¿Vale? Ya se puede apreciar que va cambiando la consistencia de la masa. ¿Vale? También será posible ayudarle con una pequeña lengua a los bordes y partes que la propia máquina no sea capaz de absorber. Agregaremos más harina porque todavía está muy líquido. Y aún tendremos que agregar un poco de aceite de oliva. Si no gastamos toda la masa de una vez, podemos guardar el resto en el congelador. Sí hay que asegurarse bien de que esté bien sellada, porque seguramente fermentará luego después a posteriori. Una vez veamos que la masa se despega completamente de los bordes y que tiene este aspecto, podemos parar ya la máquina y dejarla reposar unos minutos. Veremos que la masa, una vez que tú la presionas, intenta recuperar su aspecto. Vale, pues entonces estaría ya lista para estirar.
Estos utensilios son muy útiles porque los puedes lavar por separado. Como ya he comentado antes, si hay mucha cantidad de masa, la podremos reservar en el congelador. Bueno, guardamos esta pequeña porción. Le ponemos fill y guardamos. Una vez terminado ya que la masa ha reposado un poco, ¿no? Que se ve así que va metiendo movimiento, ¿vale? Empezaremos con el amasado. Iremos agregando a la superficie harina para evitar que la masa se pegue. En este caso, o para el molde que yo tengo y las bandejas, no haremos una masa redonda como podría ser así, siguiéndolo. Podríamos conseguir una masa medianamente redonda, pero en este caso, al tener los moldes rectangulares, pues estiraremos la masa de manera rectangular y uniforme. Aquí parece que se ve mejor. He dicho, también habrá que dar movimiento. Y se estira todo lo posible, o todo lo deseado, ¿ves? Vale, podemos probar que esté bien hecha por debajo. Pues no queda más que probarla.